quiero más que enseñar técnicamente, quiero compartir espontáneamente, como el Señor vaya fluyendo. Y quiero que ustedes abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Para poner una base a este mensaje que he titulado las diferentes formas como Dios llama, sobre el llamado de Dios a las personas. Hay diferentes formas como Dios llama, y el hecho de que tenga diferentes formas de llamado del Señor no quiere decir que una sea menos que otra ni mejor que otra. Todas tienen su validez. Todas tienen su validez. ¿Cuánto tienen ya Juan? Juan capítulo 15. Es un texto muy conocido. Dice Juan 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Deje por acá. No me elegisteis vosotros a mí. Gracias. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Amén. Señor, hacemos uso hoy de tu palabra. Te pedimos de manera especial que tú nos traigas revelación, nos enseñes. Señor, gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y enseñar hoy. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Amados, cuando Dios quiere hacer algo aquí en la tierra, y eso lo vemos a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad, el Señor llamó a un hombre y por ende llamó también a su familia, si tenía familia. Y eso nos da una claridad tremenda de cómo es que el Señor lo hace. Muchas veces lo hizo de manera directa, muchas veces lo hizo de manera indirecta, a través de otros hombres que tenían un llamado, Él los usó para llamar a otros. Y vemos que en todos estos casos, Él es el que escoge a uno. En los últimos años, yo he visto tantas personas fracasar en el ministerio debido a que se lanzaron ellos mismos sin que Dios le diera autorización o llamado. Por eso hemos visto ministerios que se levantan y luego que se entierran. Pero Dios, cuando llama a una persona, y esto es una de las cosas que realmente le pone un sello fuerte a lo que se va a hacer por esa persona. Y hay en la Biblia un caso, porque nosotros muchas veces pensamos que Dios solamente llama a personas para los dones de Efesios 4:11. Muchas veces pensamos que solamente los llamados son para lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y realmente no estamos siendo claros cuando solamente limitamos el llamado de Dios a estos 5 dones de Efesios 4:11. Pero también he visto en la Escritura, y lo voy a mostrar ahora, es que muchas veces nosotros
no pensamos que Dios puede llamarnos, Él personalmente llamarnos para hacer algunas otras cosas que no tienen que ver con el púlpito ni con la predicación. Y muchas veces le damos menos valor y menos importancia a esos llamados que no tienen nada que ver con la predicación ni el pastorado de la iglesia, porque pensamos que no son llamados ni son ministerios. Y por eso yo quiero que nosotros nos ubiquemos, a los que nos están siguiendo también por la internet, en un llamado, que uno de los primeros llamados que Dios hizo, fuera de aquellos llamados que Dios le hizo a Noé, que Dios le hizo a Moisés, que Dios le hizo a Abraham, que se los hizo directamente. Encontramos un caso especial de una persona que no era predicadora. Éxodo capítulo 31, es el llamado de un hombre que no estaba siendo llamado para ser predicador. Y esto nos enseña que de alguna manera en el cuerpo de Cristo todos vamos a ser llamados por Dios de una forma u otra. Y dice, capítulo 31 de Éxodo, verso 1, dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu Santo en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedra, para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en él, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Oye eso, para que hagan todo lo que te he mandado. Está hablando con Moisés. Y aquí es donde nosotros vemos que cuando Dios llama a una persona, Él no solamente la llama sola. Cuando la persona está sola, la llama con el propósito de entrar en un equipo para ayudar a alguien. Pero a los que son llamados en primera línea, nosotros encontramos que Dios le llama con su familia, y a cada uno de los llamados siempre le va a llamar a otras personas. Oigan esto, pongan mucha atención, porque esto es bien importante. Cuando Dios llama a una persona a hacer algo, Él también, juntamente con esa persona, va a llamar a otras personas con el propósito de que esas otras personas ayuden a este llamado en primera línea. Dios llamó a Moisés para construir un tabernáculo, para ser el legislador de su pueblo. Dios llamó a un nivel a Moisés. Pero lógicamente, los que somos llamados por Dios no tenemos todas las herramientas necesarias. Ninguno es completo, porque lo contrario, entonces, completo en cuanto a tener todo lo que necesita, porque no hemos sido entrenados, no hemos sido educados, cada uno tiene unas características parecidas. Por eso cuando el Señor no llamó a un solo apóstol, llamó a varios apóstoles.
y llamó a estos apóstoles para que cada uno de ellos con sus dones, con sus talentos, con sus características pudieran hacer la obra completa. Es así como cuando Dios llama al cuerpo de Cristo a hacer una tarea. No llama a un brazo solamente, no llama a un pie, no llama a una mano, no llama a uno en particular para hacer una tarea, sino que dice, oye, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada uno. Indico actividad propia de cada uno. Cada uno de nosotros tiene unas características únicas. Y esas características únicas tienen también herramientas que Dios nos da. Cada uno de nosotros lo tenemos. Pero cuando Dios llama a su iglesia a hacer un trabajo como cuerpo, todas esas particularidades se tienen que unir para enfocarse para hacer la tarea que Dios nos llamó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así también, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Él no lo va a dejar solo. Él llama a otras personas con Él. Y en el caso de Moisés, Dios llamó a Moisés a ser un legislador. Llamó a que construyera también un tabernáculo para la reunión donde Él se iba a manifestar a su pueblo. Y esto es una cosa interesante. Moisés no era carpintero, Moisés no era pedrero, Moisés no era joyero, pero como Dios necesitaba que esa obra fuera de lo mejor, Él llamó a otras personas, y entre esas otras personas llamó a Bezalel. Y Bezalel, es interesante, no era predicador, ni tampoco lo llamaron a leer la ley, no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, ni Oliab era de la tribu de Leví, era de la tribu de Dan y de Judá. De todas las tribus, no es exclusivo hoy el llamado de una familia, no es exclusivo el llamado de una estirpe, no, el llamado de Dios va a venir a todos, porque todos en el cuerpo de Cristo son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros va a servir a Dios en el cuerpo con lo que Dios le dio. Pero ahora, cuando Dios llama al liderazgo a una persona, Él va a llamar a otras personas para que le acompañen, porque nosotros no tenemos todo lo necesario. Hay algunas personas que son polifacéticas, o sea, se pueden mover en diferentes casos. Y también podría llegar a ser una persona polifacética en la medida que se prepare, en la medida que lea, en la medida que se instruya. Y puede que no haya ido a la universidad, no haya ido a la escuela, pero la escuela de la vida le enseñó, y por sí mismo mucha gente ha sido autodidacta y ha crecido y ha podido desarrollar cosas en su vida. Y ahora, con la tecnología a la mano, cualquier persona puede estudiar cualquier curso. Hay tantos tutoriales. Un día me llega mi director de alabanza que tenía dificultad porque alguien no le quería enseñar algunas cosas del piano. Y yo, pero tú no tienes necesidad de depender de fulano de tal. Y le enseñé que en internet hay muchos tutoriales para aprender arpegio, que creo que se llamaba lo que estaba, arpegio, algo así, no me acuerdo cómo es. ¿Es arpegio? Arpegio, exactamente. Y ahí debe estar. Y encontró todo un curso y él se puso a trabajar, y hoy él ha tenido un avance tremendo. ¿Por qué? Porque él se interesó en lo que tenía que pulir. Todos nosotros podemos aprender cómo hablar, cómo dirigirse, cómo mejorar. ¿Qué es las áreas de mi vida que están deficientes? Y yo
¿Voy a buscar un libro que hable de eso o voy a buscar un tutorial en YouTube para que me enseñe? Yo he aprendido muchas cosas de cocina yendo a YouTube. El otro día quería comerme un pastel de esos tolimenses y no encontraba dónde encontrarlo aquí. Y resulta que entré a internet y encontré a un tipo enseñando bien profesionalmente con su vestido de chef cómo hacer un pastel, un tamal tolimense. Y después que vi las instrucciones, lo pude hacer y me lo comí. O sea, ahora hay muchas herramientas a la mano. Entonces, pero el asunto está en que cuando Dios llama a una persona, va a llamar a otros que ya tienen capacidades para hacer la obra juntamente con él. Dios, como líder, te manda a hacer algunas cosas. Y esas cosas que te manda a hacer, no necesariamente las vas a ejecutar tú, pero te las mandó a hacer a ti. Y esas personas son responsables por lo que Dios le mandó a hacer. Moisés, Dios le mandó a hacer un tabernáculo. Él era responsable, le dio las instrucciones a él cómo hacerlo. Él se sentó entonces cuando dice, Señor, yo no sé cómo hacer eso, yo no soy carpintero, yo no soy herrero, yo no soy esto. Y dice, yo he llamado a Bezalel por nombre y lo he llamado, lo he llenado del Espíritu Santo, de Dios, de sabiduría y de inteligencia. Oiga esto, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra, para engastarlas, y en la labor. Y he aquí que yo he puesto a Oliat. Y le dice más adelante, dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es como el caso del arquitecto. Dios cuando llama, dice, yo llamé a unos apóstoles y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de los dones de Efesios 4:11 tiene una tarea fundamental, indispensable, porque cada uno de ellos tiene una herramienta que el otro no tiene, pero se complementan. Cuando tienen visión de propósito, visión de reino, se complementan. Y así como en una construcción de albañilería existen diferentes papeles de trabajo. Está el papel del arquitecto. El arquitecto es el primero que traza por dónde va a ser, cómo va a ser el diseño. Va a ser el diseño de este edificio. El arquitecto. Luego viene el ingeniero y calcula cuál será el peso, cómo será la mezcla, cómo será la resistencia del hierro para que pueda ser soportado eso que el arquitecto diseñó. Y luego vienen los maestros de obra, ya con los planos, ya con los cálculos, y comienzan a construir. Si nosotros pudiéramos ver, de repente no vemos el arquitecto mientras que están trabajando los obreros. Pero los obreros no podrían trabajar si el arquitecto no hubiera diseñado, no hubiera trazado. Yo tengo los planos de este local en tercera dimensión, una vez se los mostré. En una de estas noches vamos a volver a refrescar la memoria. Pero yo no construí. Han construido los muchachos. Están poniendo las ventanas. ¿Por dónde va la escalera para tal piso? ¿Cómo va a ser ahí arriba? Ahí arriba va a haber un piso donde la gente se sienta ahí arriba y mira hacia acá. Hay un pasillo, por eso usted ve es un pasillo que viene de ahí hasta acá para conectarse con las oficinas.
Hay una plataforma arriba donde las chicas de danza pueden practicar y ensayar. ¿Se da cuenta? O sea, el arquitecto traza y diseña, los obreros trabajan, pero ninguno puede decir que es más importante que otro. Cada uno tiene su importancia en la obra y así también en la iglesia del Señor cada uno tiene su importancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, Él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores tienen una tarea indispensable que no pueden hacer todo el tiempo los apóstoles. Los apóstoles trazan caminos, trazan alineamientos, estructuran equipos, entrenan, ponen fundamento para que las personas sigan. Los pastores hacen un trabajo fundamental, el cuidado, el ánimo, el compañerismo. Cada uno de los dones de Efesios 4:11 hace una tarea importante. Hay pastores que no son maestros y cada uno de los dedos tiene una responsabilidad. Y encontramos que cada uno de ellos, por su habilidad y por su estructura, tiene una forma para ayudar. Por ejemplo, el dedo gordo simboliza al apóstol. Y este dedo gordo puede tocar de manera tranquila a todos los dedos demás. Porque el dedo gordo brinda soporte. Cuando usted va a agarrar algo, usted ve que el dedo gordo es el soporte. Cuando usted aprieta la mano, el dedo gordo hace el ajuste. Entonces, cada uno, en el caso del apóstol, tiene precisamente una tarea específica. El apóstol no está en todo el tiempo. El apóstol está dando direccionamiento, dando alineamiento, prestando soporte y ayuda cuando lo necesiten los otros dones de Efesios 4:11. El profeta es el profeta que baja revelación del cielo con el propósito para que el pueblo se rinda a Dios. Hace énfasis en la santidad, en la vida recta, en la búsqueda de Dios. El evangelista, como ustedes ven, es el dedo más largo y tiene mayor alcance. Es el que siempre está haciendo énfasis en salir a compartir el evangelio a otros, tocar a otras personas, ganar personas para Cristo. El pastor, que es el dedo donde se pone precisamente el anillo de matrimonio, el pastor es una de las personas más comprometidas en la iglesia, sin desmeritar la actividad de los otros. El pastor, por el don de pastor, por ser una pieza fundamental en el juntar, en el compartir, en el cuidar, en el animar, tiene mayores contactos permanentemente con las personas de la iglesia. Y además es el que está más, no comprometido, sino casado. Por eso te das cuenta, con la iglesia. El pastor. Y el dedo meñique simboliza a el maestro. Y se da cuenta que el maestro siempre está escudriñando. Y por esa misma razón siempre está investigando. Es como cuando usted tiene una rasquiña en el oído y lo que hace es así. ¿Ya te das cuenta? Porque él es el que cabe, él es el que se mete. ¿Ya? O de pronto en la nariz. No voy a hacer eso, estoy en televisión. Pero eso es una tarea de cada uno. Todos son muy importantes, pero cada uno en su lugar. Y formamos equipo. Por eso el pastor no puede hacer lo que el apóstol hace, pero el apóstol hace lo que el pastor no hace. ¿Comprendo que estoy hablando? Se requiere, cuando se atenta contra la estructura, contra el diseño y contra los alineamientos de la iglesia, ahí entran inmediatamente los apóstoles.
Cuando hay un desorden o una alteración en el diseño de Dios en la iglesia, los apóstoles entran a funcionar para poner orden, para establecer, para direccionar la actividad de cada miembro. Esa es la tarea del apóstol. No todas las iglesias cuentan con apóstoles, lamentablemente. No todas las iglesias tienen la bendición de tener apóstoles. Y hay algunas iglesias que tienen apóstoles, pero estos apóstoles son apóstoles denominacionales, son jefes de denominaciones. Ellos solamente van a los congresos, a las convenciones, porque están demasiado ocupados. No todos los apóstoles tienen la misma carga espiritual por la iglesia del Señor, a menos que tengan el don de paternidad. Y eso es lo que hace la diferencia entre lo que llamamos coberturas, porque hay diferentes tipos de formas como cuidamos a la gente, y las denominaciones tradicionales tienen apóstoles, pero son porque son los presidentes, pero no tienen que ver con la iglesia del pueblo allá, porque estas denominaciones, sin ánimo de ofender, no quiero en ninguna manera, tengo muchos amigos que son amigos presidentes denominacionales, apóstoles de denominaciones, están estructurados por apóstoles regionales, o están estructurados por jefes de distrito, o están estructurados por jefes de zona, con el propósito de ver solamente lo administrativo, de ver cómo están las cuentas, cómo van las cuentas, pero si hay algún problema, ellos lo llevan al concilio, porque no hay una responsabilidad personalizada muchas veces. Una cosa es lo que dice la Escritura, dice: aunque tengáis muchos ayos, no tendréis muchos padres. Hay apóstoles que son padres, que han asumido esa responsabilidad de paternidad, han asumido esa responsabilidad no solamente de darle lo que llaman cobertura, que entre otras cosas los apóstoles no ponen techo, cobertura es un techo. Yo siempre le digo a la gente, nuestra cobertura es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestro techo. Pero cuando hablamos de cobertura en términos apostólicos, no estamos hablando en términos de techo, porque ese papel lo cubre Dios. Pero los apóstoles no ponen techo, ponen plataforma, ponen fundamento. Dice Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, quiere decir, los apóstoles ponemos plataforma, ponemos estructuras de relacionamiento para que las personas no estén solas. ¿Por qué? Porque resulta que los pastores son las personas más solitarias que existen. Los pastores siempre están arreglando los problemas a los otros. Los pastores son siempre los que estamos ayudando a los otros, dar consejo a los otros. Corre para aquí, corre para allá. Pero cuando el pastor tiene una necesidad deprimente, ¿quién lo atiende? No puede hablar con los hermanos de la iglesia porque dice: bueno, ¿cómo voy a ponerle esa carga a este hermano que tiene también ese mismo problema? ¿A quién vamos? Por eso, sí, muchas veces vamos a Dios, pero nos sentimos iguales. Yo te lo digo, y soy un apóstol que tengo mentores y tengo personas a mi alrededor que preparé para que me corrijan cuando yo esté embolatado y me pongan freno, porque eso es sano, prestar cuentas sin que nadie se la pida. A veces vamos a Dios desesperados. Los líderes quieren echar de la iglesia. Tengo 17 años que fundé esa iglesia y a todos ellos los levanté, y ahora yo necesito que ellos me ayuden y todos me han dado la espalda.
Le dije yo, en 24 horas estoy en tu casa. Le puedo asegurar que no era fácil porque era la final de fútbol del Mundial de Brasil. Los tiquetes estaban súper costosos. Me gasté 3.600.000 pesos para comprar el tiquete. Él no tenía ni 5 centavos porque estaba en el piso, estaba perdiendo su casa. 24 horas después de haber viajado continuamente, llegué a su casa. Encontré a la mujer temblando, tomando pastillas. Me instalé allí por 11 días. Abrí la nevera, no tenía comida. De mi dinero fui al mercado. Hijo, vamos, camina conmigo. Él con mucha vergüenza fue conmigo. Fuimos al mercado, compramos comida. Su mujer no podía cocinarla, yo la cociné para ellos. En la mañana, antes de entrar en terapia con ellos, que era mañana, tarde y noche, agarraba a su hijo y decía, vamos, nieto mío, vamos, y me lo montaba en la bicicleta y le daba vuelta. 11 días después, su mujer había dejado de temblar. Ellos estaban orando juntos y ahora vamos a enfrentar la iglesia. Lo puse en disciplina públicamente en la ciudad. Era un pastor, presidente de pastores de la ciudad en ese país, en Brasil, en una de las ciudades. La gente pensaba que yo le iba a pasar el paño tibio. No. El padre al hijo que ama disciplina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si lo deja sin disciplina, lo tiene como bastardos, hijos sin padre. Entonces, una diferencia muy grande. Diferencia que cada día vemos. ¿Estamos al aire? No. Diferencia que cada día vemos. Esas coberturas que solamente están interesadas y solamente para recoger los diezmos, que cada vez solamente llaman al pastor al final del mes. Esas coberturas que no tienen responsabilidad de paternidad porque no adoptan a las personas como sus propios hijos. Hoy yo no hago nada por un hijo espiritual que no esté dispuesto a hacer por mis hijas biológicas. Eso es cobertura, pero no cobertura de poner techo, sino cobertura de poner piso. La gente no necesita techo, necesita saber que está firme, parado en un ambiente de firmeza. Ya son 38 años de ministerio. Y como les digo, cada vez que Dios llama a una persona, Él la va a llamar y va a llamar a otros para que caminen con Él. Pero las personas que caminan con ese pastor o ese apóstol tienen que entender una cosa, que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir el tabernáculo. Pero aunque Moisés no sabía de piedra ni de madera, Moisés iba a contar con la ayuda de Bezalel. Y no solamente de Bezalel. Vamos a buscar, para ir avanzando, ese texto que mencioné primero. Moisés y los 70 ancianos. Ahí está. Números. Ahora sí, capítulo 11, versículo 16. Números 11, 16. Éxodo, Levítico, Génesis, Números. Números capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Hay personas que disfrutan de coberturas, pero no son responsables con esas coberturas.
Cuando esas personas necesitan, ahí van a estar esas personas para ayudarle. Pero muchas veces las personas que dan cobertura también necesitan ayuda. Como dice la Biblia, que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye en la palabra. Números capítulo 11, versículo 16, dice, este texto dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Reúneme, tú reúnemelos. Es responsabilidad de hombres y mujeres que están al frente escoger a su gente para ayudarle. No que otro se los escoja. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, o sea, que tú conoces, que tienen el don, que tienen el llamado, que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, quiere decir, esta ha sido una de las tareas más titánicas de poder vislumbrar y discernir quienes tienen llamado para traerlos a la puerta del tabernáculo, para traerlos a Dios y decirle: Señor, mire, yo te respondo por este. Aunque muchas veces las personas que han sido llamadas no tengan la confianza ni crea que tienen esas capacidades, porque muchas veces cuando nosotros somos llamados por Dios nos pasa como Moisés. Dice: yo no sé hablar, yo no soy capaz. Como le dijo Jeremías: no, yo soy niño. Todos los hombres de Dios, al ser llamados por Dios, se sienten que no pueden. Por eso Dios utiliza a otros hombres y le dice: ven, camina conmigo, te voy a llevar. Y dice: y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu. Oigan esto que está aquí. Tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Oye eso. Y pondré del Espíritu que está en ti. Y pondré en ellos. La palabra espíritu aquí es la misma palabra que se utiliza para describir cuando Eliseo le dijo a Elías le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y dice: dame una doble porción de tu espíritu. Dame una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué no me hace forma, Padre? Dame una doble porción de tu espíritu. Destápame, por favor. Pásame la toallita esa. Dame una doble porción de tu espíritu. No estaba pidiendo el espíritu humano de Elías. No estaba pidiendo el espíritu humano de Elías, porque el espíritu de uno no se puede dar a otro. Cada uno tiene su espíritu. La palabra espíritu ahí se está refiriendo al depósito que tú tienes. Dame de lo que tú tienes, de la sabiduría que Dios ha dado todos estos años, del carácter que tú has formado todo este tiempo, del conocimiento. Dame de eso y dame una doble porción. Yo quiero eso, yo no quiero otra cosa. Dame lo que tú tienes, que has recibido de Dios. Y esta misma palabra dice: yo voy a tomar del espíritu que está en ti, de la unción que está en ti, que yo te he dado, Moisés. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro por qué la responsabilidad apostólica, profética, de una cobertura dentro del contexto sano es precisamente empoderar a gente, es irle pasando a personas, es dando de la unción que está en mí. Yo te voy a dar a ti, de respaldo de lo que yo he aprendido te voy a dar. Tú vas a ir aprendiendo. Mira cómo hago yo las cosas. Dame de eso. Y eso fue lo que el Señor le dijo: yo voy a tomar del espíritu que está en ti
y te lo voy a poner en los 70 ancianos para que ellos lleven la carga contigo. Y ahí es donde está la equivocación. Y no solamente estoy hablando para ustedes, estoy hablando para cientos de personas que escuchan los audios, los videos. El error más grande es que muchas personas se levantan bajo un ministerio o de un pastor, y ese pastor los empodera, y Dios toma del espíritu que está en él, de la unción que está en él, y lo llena a ellos, lo ministra, lo enseña, y luego ellos piensan que ya pueden tener lo suyo para irse, y resulta que esa unción no les sirve para hacer otra cosa, sino para ayudar a la persona que está allí. Por ejemplo, Dios llamó a la pastora buena, y con ella está llamando a otras personas. Ahora cuando yo ore, yo voy a orar que Dios tome del espíritu que está en mí y lo pase en ella, y ella va a orar por el espíritu que está en ella para que lo pase a ellos. ¿Para qué? Para que ella me pueda ayudar a mí a hacer la obra que estoy haciendo, pero que estas personas que son del equipo puedan ayudarla a ella a hacer la obra que Dios le encomendó en esta casa. ¿Cuánto están entendiendo? Esa unción que se le da a esas personas del equipo no es para hacer su propio negocio, no es para hacer su propio rancho, no es para hacer su propio ministerio. Es para hacer la obra que Dios le encomendó al Moisés de esa casa. El error más grande que se está cometiendo, y he visto muchas cosas de esta, es que hay pastores, hay personas de equipo que una vez se sienten que ya están completos, cogen y dividen las iglesias, sin ser enviados, sin ser puestos, porque no entienden que la unción que tienen, y muchas veces dicen, ya tengo más unción que mi pastor. Wow. Y a veces se encuentran personas que le dicen, no, es que tú predicas mejor que tu pastor. Yo tengo hijos que predican mejor que yo, y yo me gozo porque me siento a escucharlo y dice, wow, tremendo. Eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que nuestros hijos que parimos, hablando en el ámbito físico, madres esperan que los hijos que nacen de su vientre crezcan, se eduquen, sean profesionales, y luego cuando sean profesionales y estén ganando billetes, bendigan y mantengan a su familia, a sus padres que se rompieron el cuero, se rompieron la piel. Pero hay otros que no. Apenas tienen la capacidad de generar dinero, dice, me voy de la casa. En vez de ayudar a pagar el arriendo y a pagar el agua y la luz de la casa donde viven los padres, dice, ya tengo dinero para arrendar mi propio apartamento para que nadie me diga nada. Eso es una de las cosas que también está pasando en la iglesia del Señor. Qué lindo contar siempre con padres. Cuando nosotros nos divorciamos de los padres, perdemos gran parte de nuestro destino profético. Oigan, jóvenes de todo el mundo que me están escuchando, los que están aquí. Una de las profecías que conecta generaciones dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños. Atento a esta palabra profética. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Pareciera, lo hemos escuchado y leído muchas veces, pero ¿sabes una cosa? Los ancianos sueñan sueños para que los jóvenes tengan visiones. Y si estos jóvenes de hoy que se están levantando generacionalmente no entienden que su destino profético está ligado a los sueños de sus ancianos, entonces están perdiendo el tiempo, por eso se pierden. ¿Cuánto están teniendo? Los padres sueñan para los hijos.
Yo quiero que los pastores de esta iglesia, los líderes de esta iglesia, sean mejores que yo. Yo nunca voy a trancar a una persona que nació conmigo. Nunca voy a maldecir a ninguna persona que he bendecido. Nunca voy a trancar el crecimiento y el desarrollo. Yo quiero que todos, aun aquellos que me han abandonado, yo todavía oro por ellos, para que Dios tenga misericordia y encuentren su propósito y sean levantados y sean mejores que yo. Porque sabes, yo siempre he dicho, no le conviene a nadie que las personas que se van de la iglesia fracasen. Los que son padres siempre, aunque los hijos se vayan de la casa, los pastores genuinos, apóstoles genuinos, aunque los hijos se vayan del ministerio y de la iglesia, nunca van a desear el mal para ellos, sino que quieren que progresen, prosperen. Pero los malos padres, los malos pastores, los que no tienen una visión de paternidad, quisiera que fracasaran para decir: yo tenía razón, yo sabía que no iba a llegar muy lejos, yo sabía que se iba a estrellar, yo sabía que eso no iba para ninguna parte. Yo oro para que todos aquellos que se descarriaron del camino y no entendieron que lo que Dios les dio era para ayudarme a construir la herencia de ellos. Los padres construyen para dejar herencia a los hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esos son los verdaderos padres. Por eso dice la Biblia, aunque tengáis muchos ayos, muchos mentores, hay mucha gente que te puede dar consejos. Claro que pueden darte consejos. Pero en materia de carácter, son los padres que van a alinear tu carácter. ¿Cuántos están entendiendo que estoy hablando? Consejo puede darte el vecino. Consejo puede darte un hermano. Consejo puede darte cualquiera persona. Pero con relación a construir tu carácter, lo van a hacer los padres. Los padres podrán darte, mucha gente podrá darte ayuda, pero las crisis la van a ayudar. Los que van a salir, los que van a ayudarte a salir de la crisis, no son los vecinos, son los padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes son testigos, tienen hijos. Cada vez que sus hijos han tenido ¿qué? Crisis, ¿dónde entra a jugar? Usted entra a jugar. Porque aunque el hijo se la haya embarrado y el padre esté muy molesto, nunca querrá que su hijo sea destruido. Nunca. Aunque el padre esté enojado, muy enojado porque se la embarró, nunca. No importa cuál haya sido el pecado, él va a querer volver a su hijo, a su hija, al camino. Eso es. Y nosotros estamos construyendo iglesias como familia ministerial, no como una denominación. No somos una denominación. Hace muchos años comenzamos como una denominación, con estructura denominacional, pero no. Cuando el Señor me dio la responsabilidad de heredar este manto apostólico de mi padre León Virne, que tomé las riendas, yo dije: nosotros tenemos que construir familia. Somos familia. Somos familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos familia. Los pastores son mis hijos. Y los hijos de mis pastores son mis nietos. Y aunque no aparece la figura de nieto, podríamos mencionar lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego y el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Porque sé que en ti hay una fe no fingida que estuvo primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y también creo que está en ti. Mi responsabilidad tremenda es modelar
modelar a toda esta generación de jóvenes que se están levantando. Hizo con cuidado, porque se necesitan en el día de hoy figuras, modelos, en una sociedad que los modelos son los cantantes de rap, los modelos son los cantantes de champeta, los modelos son los artistas. Se necesita en la iglesia figuras que representen autoridad, que diga, wow, por lo menos tenemos a una persona que nos inspira a seguir adelante, que no se quedó en donde está. Yo nací en maternidad como todos los muchachos y me llevaron para aquí, para la quinta, y me crié en Olaya. Y a los 8 años, después de dejar los 7 el tetero, tomé la botella de ron a los 8 años. Y desde pequeño, porque mi padre me abandonó y nos abandonó, me hice a trabajar a los 12 años. A los 13 estaba consumiendo droga. A los 17 estaba metido en el ámbito del tráfico. A los 19 tenía problemas con la policía. Y de ahí, de la cárcel, me sacaron. Y ¿sabe una cosa? Yo dije, yo no puedo continuar así. Soy el único hijo de mi madre, nacido de ella, porque tengo un hermano de crianza. Si sigo así, la voy a matar. Me fui de vuelta al taller donde estaba trabajando pintura, porque soy diseñador. Y ahí, al lado, había una persona, una pastora, que la ordenamos como pastora. En aquel entonces no era pastora. Vendía comida y yo iba a comer allí. Y ahí conocí a una muchacha, me enamoré de ella, y por eso fue que Dios me llevó a la iglesia. Utilizó a la muchacha. Pero después que me agarró, a los 4 meses la muchacha me dejó. Y yo me metí en ayuno y oración 40 días para que Dios me devolviera a la muchacha. Y Dios se me aparece y me llamó. Y me olvidé de la muchacha. Al año estaba fundando la primera iglesia. Y es la iglesia en Bayunca, tiene 38 años ya, 37 años ya. A los años de convertido, y nunca he querido abandonar la obra de Dios, por nada ni por nadie. Y yo estoy cuidando ese testimonio. ¿Por qué? Porque yo sé que es inspiración para cientos de personas y líderes. Usted no va a escuchar un cuento por ahí que el apóstol lo vieron por ahí con mujeres. Podrán decir lo que quieran, pero mintiendo. Porque yo estoy cuidando una generación. Yo estoy cuidando que los hijos de mis pastores se levanten. Yo estoy cuidando que mis hijas quieran anhelar el ministerio. Yo quiero eso para mis hijos de los pastores. Que tengan modelos. Y aunque yo tengo defectos, y yo los conozco, y cometo errores, y se me sale la piedra, como digo yo a veces, de nada tengo mala conciencia. Porque me he despojado de todo. Como el otro día le dije al Señor, Señor, no te he reservado nada para... El primer hijo nuestro lo perdimos. Y yendo a predicar el evangelio en el Pozón, cuando el techo era más bajito que este, de zinc. Mi esposa se le sube la presión, o se le baja la presión y le da un paro cardíaco al niño de 5 meses en el vientre. Entregamos, Señor, nuestro primer hijo, Joshua. Tú guardaste a mi esposa. Y el día que estaba mi esposa siendo extraída, el feto muerto, ese día me tocaba predicar. Tenía la excusa perfecta para no ir, pero hice ese día el mensaje en la cuarto dormitorio donde estaba hospitalizada. Hice el mensaje y a las 7 de la noche estaba en la iglesia predicando el evangelio. Lo hemos entregado todo, Señor. No estamos en esto por plata.
Teníamos una compañía, se llamaba Publicite, le hacía la publicidad a Coca-Cola. Facturábamos en aquel entonces más de $20,000 mensuales. Teníamos 12 trabajadores y un día el Señor se me aparece y me dice: deja este taller, ciérralo, porque yo te necesito de tiempo completo. El día siguiente reuní a los trabajadores, teníamos bastante trabajo y le dije: muchachos, anoche el Señor se me apareció y me dijo que tenía que cerrar el taller. Y yo: no, ¿estás loco? ¿Qué vamos a hacer con todo ese poco trabajo? Y comencé a repartirle a cada uno. Te quedas con el contrato Coca-Cola tú, el contrato de helado de la fuente tú, el contrato de Robin Hood tú, el café universal te lo doy a ti. Todo eso se lo entregué. Y me fui al Pozón, porque Dios me estaba llamando. Saliendo del pie de la popa para el Pozón, encontré una congregación precisamente arruinada, de 8 por 6, con techo de zinc, bancas de madera sin espaldar, un púlpito hecho como si fuera un asunto de carnicería con azulejos, 6 ancianas, las puertas rotas. Y yo, que tenía el perfil para ser el pastor de la iglesia del pie de la popa, salí de allí y me fui. He dejado varias cosas porque lo nuestro no es acaparar. Si Dios me dice: ves a un pueblo y comienza una nueva iglesia, yo la voy a hacer. Le he dicho al pastor Carlos: encárgate de la iglesia con mi esposa, porque yo voy a trabajar, a apostolar las iglesias, a ayudar a los pastores a que las cosas se mantengan. Y le voy a decir algo. Cuando traje de vuelta a mi padre de Estados Unidos, lo senté y duré 8 horas con él. Me acuerdo, yo estaba él acostado en una hamaca y yo sentado en una silla, y comencé a preguntarle qué era los sueños frustrados de él. Y él me contó y me dijo: Dios me habló y me dijo que sería padre de naciones, y yo no he visto eso todavía. Y sabes una cosa, ese día dije yo: hoy tomo las riendas de tus banderas, bajo mis propios sueños, mi propia visión, y yo voy a agarrar tu visión y la voy a llevar adelante. En el año 2009 hicimos una de las convenciones. Vinieron gente de 8 países y sentada ahí en la tarima le dije al oído: he aquí, los discípulos que Dios me ha dado de las naciones son tus hijos. Yo sé que eso le estremeció. Y aunque haya tenido otros hijos espirituales, ¿sabe qué ocurrió? Al morir, me envió su Biblia como una señal de legado. La Biblia que había utilizado para establecer el ministerio de Hermanos en Cristo aquí en Colombia, la Biblia con que había enseñado todos esos años, era un tesoro. Sus hijos adoptivos la querían, pero él dijo: esta Biblia se la llevas a Juan Carlos cuando yo muera. Su esposa vino, porque sabes una cosa, el discipulado más alto que usted puede tener es preguntarle a su pastor, a su pastora, o a su apóstol, o a su padre, o a su madre: ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué has soñado tú conmigo? ¿Qué has soñado tú con nosotros? Porque dice la Escritura que los ancianos soñarán sueños. A veces los hijos se apartan de los sueños de los padres y ahí está el peligro. Ustedes, hijos, no importa si están adultos, pregúntale: mamá, ¿tú algún día soñaste conmigo? Y si tu mamá y tu papá no soñaron contigo alguna cosa, entonces ve a tu padre espiritual o a tu madre espiritual y dice: papá espiritual, mamá espiritual, pastor, apóstol, ¿tú has soñado algo conmigo? ¿Cómo quieres verme en Dios? Lo más tremendo es nosotros ver a nuestros hijos
que no eran nada, que los levantamos, que los ordenamos, que los levantamos, que echamos, que sean grandes hombres y mujeres. ¿Sabes qué gusto me da a mí? Cuando mis hijos espirituales están tomando las riendas de ciudades. Tú sabes el gusto y podríamos decir, no orgullo, sino la satisfacción de poder llevar a personas para que ocupen altos cargos. Cuánto anhelo yo que se levanten otros, como me levanté yo con mi padre León, y me digan: papá San Juan, ¿sabe qué? Siéntate allí, porque a partir de ahora yo voy a ayudarte a tomar las cosas aquellas que no has podido hacer. Hay tantas cosas que hemos dejado de hacer porque el tiempo no nos da. Pero son pocos aquellos que nos preguntan y nos dicen: ¿qué hace falta hacer? ¿Qué necesitas tú hacer? ¿Qué necesidades tienes ahora? Dios es mi testigo que lo que más quiero es ver las iglesias de esta familia ministerial progresar, avanzar. Yo todavía sueño todos los días. Cuando vengo aquí, veo allá arriba, veo la escalera subiendo al segundo piso, veo las oficinas. Yo no voy a estar ahí, son ustedes. Yo anhelo que se levanten de aquí otros pastores que acompañen a la pastora a hacer el trabajo. Yo quiero que de aquí salgan hombres y mujeres para que funden otras iglesias, que digan Esperanza Viva, y cumplan el sueño de Dios. Que se levanten otras congregaciones, que sean una familia ministerial. Ese es mi sueño. La Biblia dice: los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Si las visiones de los jóvenes no se fundamentan sobre los sueños de los ancianos, entonces quedarán sin piso. Llegará el momento que no sabrán qué hacer y por eso se descontrolan. Cuando se pierde la identidad de propósito, cuando se pierde la identidad apostólica y profética de padres, se pierde muchos fundamentos. Porque si un apóstol pone el fundamento y tú desechas lo fundamental del apóstol, entonces tú quedas sin piso. Y ahí es donde viene el problema. La gente pierde visión. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Y termino con esto. Elías le echó el manto a Eliseo. Dios a veces llama a través de otro, y esos llamados son genuinos también. Por esa razón, hoy se están perdiendo los ancianos, y no ancianos de edad, sino ancianos ministeriales. Hoy se está perdiendo el respeto por los ancianos. Y ojo, que el fundamento de tus visiones es los sueños de tus ancianos. Le repito, para que usted lo anote, si quiere puede ponerlo donde usted quiera. El fundamento de tus visiones son los sueños de tus ancianos. El fundamento de tus visiones, joven, son los sueños de tus padres. El fundamento de tus ministerios, de tus visiones ministeriales, son los sueños de los apóstoles y profetas, padres de tu casa, padres de tu familia. Yo quiero en esta mañana, porque sé que no sé cuántas personas están allí en la internet ahora. ¿Hay personas ahí? Yo quiero decirte una cosa. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito contigo. Y si Dios te da a ti la oportunidad de entrar en uno de los privilegios para servir a la iglesia, recuerda que eso fue dado a ti para ayudar a la persona que te estableció, no para que hagas tu propio rancho aparte.
¿Cuántos están entendiendo eso? Yo quiero que ustedes le brinden un fuerte aplauso a Cristo si usted está entendiendo. Y a aquellas personas que están ahí, quiero despedirme de ustedes. Hagan sus comentarios, comparta esto con sus pastores o con grupos ministeriales. Y Dios les bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones. Amén.